Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 3, 23. Sí. Y vamos a mirar en los últimos versículos. Aquí los domingos no predicamos de todo el capítulo porque sería muy largo. Y escogemos una porción. Los que predicamos, digamos, nos dividimos los capítulos y escogemos un pedacito de lo que Dios nos habla a nosotros para compartirlo con ustedes en la mañana. Entonces, yo escogí estos últimos pedazos o estos últimos versículos del capítulo 3. ¿Listo? Versículo 23 dice Pablo lo siguiente. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Pablo, aquí un paréntesis, Pablo en Gálatas está tratando de hacerles entender a la iglesia de Gálatas algo que estaba pasando en ellos. ¿Alguien me puede decir qué era lo que estaba sucediendo con ellos? Estaban devolviéndose a la ley, diciendo, es que tenemos que cumplir la ley y así vamos a ganarnos otra vez el amor de Dios o la justificación de Dios. Y Pablo les trata de entender a través de toda la carta, de hacer entender que no es a través de la ley, del cumplimiento de la ley, sino que hay algo más. Y aquí está hablando del propósito de la ley. Listo. Versículo 24 dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Acuérdense que en este capítulo Pablo está hablando aquí de un personaje que es Abraham. Y él dice, es que la fe actuó antes en Abraham, antes de que llegara la ley, a través de Moisés. Abraham fue primero y Dios le prometió a Abraham algo y se cumple en Jesús. Y eso es algo que vamos a ver en el capítulo. Versículo 26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Entonces, aquí podemos ver cómo Pablo, digamos, finaliza, aunque él continúa en el versículo 1 del capítulo 4 desarrollando más esta idea. La otra semana vamos a ver un poquito más de esto. Pero aquí Pablo termina este capítulo dando, digamos, una verdad, un principio que es clave para la vida cristiana. Y él dice, nosotros necesitábamos la ley hasta un punto. El pueblo, la humanidad necesitaba entender qué era el pecado, ¿sí? Pero llega un punto donde esa ley, primero la ley, el propósito de la ley nunca fue salvarnos, sino mostrarnos algo mayor, y era mostrarnos a Jesús. Y que si creíamos en Él, entonces ya éramos justificados por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Esto puede sonar muy enredado para algunos de ustedes que vienen por primera vez, pero quiero explicárselo de esta manera. Pablo llega y dice al final, dice, miren, finalmente lo más bonito de esto es que ya no estamos o nos relacionamos con Dios por cumplir la ley o por cumplir lo que Él quiere, sino que ya somos hijos de Dios. Y esto es una verdad que afecta a nuestro diario vivir, que afecta la vida completa, si vivimos como hijos o no. Y yo sé que todos ustedes aquí han tenido alguna experiencia con su papá. Haya sido buena. Ustedes vieron en los comentarios, algunos recuerdan a su papá como alguien chistoso, alguien responsable, alguien amoroso, pero otros también pusieron ahí nada, porque no tuvieron una experiencia con un papá, porque no lo conocieron. Entonces, esto es muy interesante porque aquí todos, digamos que todos tenemos una situación que solucionar frente a este tema de ser hijos y de relacionarnos con el Padre. Así que, ¿qué significa en estos términos de lo que Pablo nos está hablando acá en Gálatas, de que somos hijos de Dios? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? ¿Por qué importa y por qué es necesario yo entender que soy hijo de Dios? ¿Qué significa eso para mí en mi vida?
Y quiero compartir con ustedes algunas cositas que aparecen en estos últimos versículos de Gálatas. Lo primero es que Pablo menciona y dice que somos herederos de las promesas o de la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? ¿Qué promesa? ¿A qué promesa está haciendo referencia aquí Pablo? A la promesa que le hizo a un hombre, que fue Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? Que en él serían, ¿qué? Bendecidas todas las familias de la tierra. Miren lo interesante. El Señor no le promete a Abraham que va a ser bendecido un pueblo, ni que va a ser bendecido una nación, sino que le dice van a ser bendecidos todos los pueblos, todas las personas, todas las familias de la tierra van a ser bendecidos. Pablo entiende esto porque la lucha aquí, digamos detrás de todo lo que está pasando acá, era la lucha entre los judíos o los judaizantes que querían que todo el mundo cumpliera las leyes judías. Y esto es algo, miren que esto es muy interesante porque esto es algo que todavía nos afecta hoy en día. Ustedes conocen o ven tantos movimientos judaizantes aún en las iglesias. Aún desde de personas cristianas han salido de las iglesias a volverse de alguna manera judaizantes o a vivir las prácticas judías porque son muy importantes, porque hay que cumplir la ley, porque es que el Señor nos pide que hagamos esto. Esta es una lucha que, digamos, nos afecta todavía hoy en día. Entonces la lucha para Pablo era que habían judaizantes que querían llevar a aquellos que no eran judíos gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Israel, a vivir como judíos, a vivir como gentiles y a practicar y a vivir las tradiciones de ellos porque esa era la manera que ellos entendían que podían ser salvos o que podían agradar a Dios o que podían ser justificados por Dios. Y Pablo les dice, ya no. Ustedes son también herederos por la promesa que Dios le hizo a Abraham, no solamente para un pueblo, sino para todo el mundo. La promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Y esto me llama mucho la atención porque a mí me parece que cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar, ¿se acuerdan que los discípulos le dicen a Jesús, los discípulos de Juan oran, nosotros enséñanos a orar también? Y entonces ahí Jesús, ¿cómo les enseña? ¿Qué les dice? El Padre Nuestro, ¿cierto? Padre Nuestro que estás en el cielo. Para el judío había una oración que ellos se aprendían desde niños y era el Shema. ¿Ustedes lo conocen? ¿Qué dice bueno, no sé cómo se pronuncia muy bien en hebreo y aquí hay alguien que sabe un poquito de hebreo, entonces más bien. Pero el Shema, ¿qué decía el Shema? Oye, es tu Dios, ¿cierto? El Shema dice, oye Israel, el Señor es nuestro Dios o es tu Dios. Y esa era la oración que ellos repetían como judíos desde niños. Se aprendían esa y muchas otras, pero oye Israel, el Señor es tu Dios. Cuando Jesús viene y les enseña a los discípulos a orar, miren lo interesante. Para mí es como si Jesús, no solamente en eso, sino en todo lo que Jesús hizo, es como que Él actualizó todo. En términos tecnológicos, como que Él actualizó las formas para relacionarnos con Dios. Y miren que la oración de Jesús ya no es oye pueblo de Israel o oye humanidad, el Señor es tu Dios, sino que ¿cómo lo llama? Padre. Y Él dice, ya llámenlo Padre nuestro. O sea, Él ya es un papá. Y de las maneras en las que Pablo escogió explicarnos lo que hizo Jesús en la cruz y Dios en el Evangelio, nos habló acerca de la paternidad de Dios y nos mostró un Dios que ya no era distante, que ya no era alejado, sino un Dios cercano. Y nos dice, llámenlo Padre. Y eso lo vamos a ver más la próxima semana cuando Pablo menciona mucho más el término Abba Padre, que es un término, digamos, más cercano, más tierno hacia Dios. Entonces, esto primero, lo que Pablo está diciendo acá es que somos herederos de esa promesa de Dios, de que Dios nos llamó a ser su pueblo, a bendecirnos, pero que nos acerca ya a un Dios que es papá. Por eso Jesús menciona Padre Nuestro. Por eso Pablo habla tanto en este libro de Gálatas, por ejemplo, lo menciona mucho, pero también en Romanos habla de que ya somos cercanos a Dios, de que Él es nuestro Abba Padre, de que Él es nuestro papá, nuestro Padre, nuestro papá bueno.
Y esto nos habla entonces de un Dios que no quiere relacionarse con usted o conmigo de manera de transferencia, como a veces ha pasado en nuestra vida. Usted hace esto bueno, entonces yo lo bendigo. Usted hace esto malo, entonces yo lo castigo. Usted cumple las reglas, yo lo quiero. Usted no cumple las reglas, usted ya no es mi hijo. Dios ya no funciona así. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que Dios nos llama como hijos y que ya no hay distancia entre nosotros y Él. Ya podemos acercarnos a Él como un hijo se acerca a un papá. Entonces, lo primero que Pablo nos dice es, ustedes ya, por creer en Jesús, son herederos de esa promesa que se le hizo a Abraham hace miles de años. Ya son familia de Dios, ya son hijos de Dios. Y eso tiene que afectarlos a ustedes en la manera en cómo viven el diario vivir. Lo segundo que Pablo menciona entonces es que somos libres. En el versículo 28, Pablo dice lo siguiente: ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Pablo nos llama y nos dice y nos recuerda que a través de la obra de Jesús somos entonces libres. Uno de los teólogos de la iglesia dijo lo siguiente: Dios se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos hacernos como Él. Este fue Atanasio y muchos otros han desarrollado esta idea. Dios se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser como Él. Me pasé un punto. Somos libres. Y yo estaba ya en el tercero. Otro teólogo dijo lo siguiente. No, pero mentiras. Nos dice, somos libres significa lo siguiente. Y es que somos libres para vivir bajo el quiero y no bajo el tengo. O soy libre para vivir bajo el puedo hacerlo y no el tengo que hacerlo. Esa es la libertad de lo que está hablando Pablo acá. Ya no hay diferenciación entre judíos, gentiles, esclavos. No, ya todos somos uno en Cristo y ya somos libres todos. Y ya podemos decir, yo puedo vivir la vida cristiana, yo quiero agradarle a Dios. Ya no es tanto, es que me toca porque si no Dios no me bendice, es que me toca porque si no, no me va bien. No, ya surge de un corazón agradecido, surge del decir, Señor, yo quiero agradarte. Yo puedo agradarte. Es más, tú me ayudas a agradarte. Entonces, esta es la libertad a la que Pablo se está refiriendo acá, que somos libres en Jesús. Y le recuerda al pueblo eso, ustedes ya son libres. Ustedes no tienen que vivir o no tienen que tratar de cumplir ciertas cosas para que Dios los ame. Dios ya los amó. Es más, ya entregó todo por ustedes. Y uno a veces, digamos que en mi propia vida he vivido bajo esa idea muchas veces de cómo agradar más a Dios, cómo lograr que Dios me ame más. Y cuando uno entiende esto, uno dice, es que ya Dios me amó todo, completo. Ahora piensen esto, usted como hijo, ¿qué tiene que hacer usted de horrible para que su papá lo deje de amar o su mamá? Pues yo no sé, sería pues matarla, o matarlo. Pero que lo dejen de amar, muy complicado. Y aún así nosotros siendo malos, ¿cierto? Esto es lo que Pablo está diciendo, somos libres, somos uno, ya somos unidos en Jesús. Y lo último, que si era el punto de Atanasio, es el tercero, somos como Él. Este es otro de los puntos y digamos de lo que Pablo nos está recordando en estos versículos finales de Gálatas. ¿Qué significa que somos hijos de Dios? Que somos como Él. Dios se hizo como nosotros para poder nosotros ser como Él. La figura de Jesús, al Jesús morir en la cruz como un hombre, pero a la vez resucitar, nos da a nosotros esa capacidad y esa esperanza de poder vivir como Él y vivir para Él. Y entonces ya nosotros podemos ver a Jesús, la imagen de Dios, y esa imagen de Dios que fue dañada por el pecado, fue distorsionada, se reconcilia, se restaura cuando miramos a Jesús. Pero hay digamos, en este punto, Pablo dice algo muy interesante en el versículo 27. Dice, y todos ustedes fueron unidos a Cristo en el bautismo,
Y todos los que se unieron a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Pablo básicamente y literalmente dice, ustedes se han puesto a Cristo. ¿Ustedes han pensado en esto? Que usted se ha puesto a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Ustedes, los que creyeron en Jesús, porque esa era la evidencia del bautismo, era creer en Jesús. Ustedes, los que creyeron en Jesús, se han puesto a Cristo. Se han vestido de Cristo. Y esto lo lleva a uno a preguntarse, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ponernos a Cristo? ¿Qué significa, o más bien imagínense, si todos los días nos vistiéramos más de Cristo? ¿Cómo serían nuestros matrimonios? ¿Cómo serían nuestras familias? ¿Cómo veríamos la vida si todos los días nos vistiéramos de Jesús? En la forma en cómo hablamos, en la forma en cómo nos relacionamos. ¿Qué significa esto de que Pablo diga, es que ustedes se tienen o ya están vestidos de Cristo? O sea, Pablo, por eso Pedro, o sea, no es tan fácil entenderlo, ¿cierto? Porque ¿cómo así que se han puesto a Cristo? Pero esto es lo que básicamente nos está diciendo Pablo, es ustedes ya tienen la capacidad de ser como Jesús. Porque lo que hizo Jesús en la cruz y en su resurrección, en el evangelio, en su obra, es permitirles a ustedes parecerse a ese papá. Es ser como Él, es vivir como Él, es ponerse a Jesús en sus vidas. Miren, Pablo en este capítulo 3, y digamos que parte del 4, Pablo se enfrenta a uno de los grandes problemas que tenemos todos nosotros los seres humanos, y es que nos gusta ser fariseos. ¿Usted sabía eso o no? Mire el fariseo que tiene a su lado. No, mentiras. Pero nos gusta... la farisea, mire la farisea que tiene a su lado. Pero ¿saben qué? Es que nos gusta creer la mentira de que Dios nos ama por lo que hacemos. Esa es la mentira del fariseo. Creer que Dios nos ama por lo que hacemos. Porque nos gusta creer que nos ganamos el amor de Dios de alguna manera. Y a nosotros que venimos de una cultura muy católica, donde nos enseñaron este tema de la penitencia, de la culpa y de hay que ganarse el amor de Dios, pues esto todavía nos sigue resonando aún en la iglesia y aún conociendo del Señor. Y es, esto como que tan gratis no cuadra, ¿cierto? Algo tengo que hacer yo. Alguna cosa tengo que hacer yo porque es que no me cuadra. Y ese también es el problema, era el problema de los fariseos en esa época. Ellos decían, sí, Jesús vino, porque muchos de ellos creían en Jesús. Jesús vino, murió en la cruz y resucitó, pero algo tenemos que seguir haciendo. Hay que circuncidarlo, hermano. Y entonces los que no eran judíos decían, pero ¿por qué me va a circuncidar si es que yo no soy judío? No importa, usted tiene que seguir a Jesús. Y yo creo que ahí cayeron algunos, pero era esa idea de, usted tiene que hacer algo, usted tiene que aportar algo a esto. Porque a todos nosotros nos gusta de alguna manera y luchamos con esta idea de ser fariseos. El fariseo saborea la conducta impecable. El hijo se deleita en la ternura de Dios. Miren esto tan bonito. El fariseo saborea el cumplir todo. Y es que yo soy esto, yo lo hice. Pero el hijo se deleita en que Dios es tierno. Ahora, esto no es un evangelio de gracia, porque este ha sido el problema de por qué a veces en la iglesia no se predican de estas metáforas, que es lo que Pablo usa, las metáforas de la cruz. ¿Por qué no se predica de la gracia? Porque entonces la gente se asusta y dice, no, es que ¿cómo así? Entonces ya la gente se va a relajar y ya no. No, la verdad, yo creo que lo que Pablo nos está ayudando a entender es, primero entienda quién es Dios para usted y usted qué es para Dios. Y ahí usted va a poder vivir diferente. La vida cristiana no se trata de dejar de hacer o hacer lo que Dios me pide, sino de vivir como hijo de Dios. Y cuando uno es hijo y entiende que tiene un papá bueno, uno vive como Él quiere que uno viva. Por eso, hay una frase que quisiera compartir con ustedes. Es larga, yo sé, pero pues traté de meterla ahí en lo que más pude. Pero miren, escúchenme si no la pueden leer. Escuchen esta frase tan bonita que dijo un teólogo estadounidense, Frederick Beckner, dijo, somos niños, tal vez, en el preciso momento en el que entendemos que es como niños que Dios nos ama. No porque hayamos merecido su amor, ni tampoco a pesar de no merecerlo.
no porque lo intentemos o porque reconozcamos la futilidad de nuestros intentos, sino simplemente porque Él ha elegido amarnos. Somos hijos porque Él es nuestro Padre. La clave está en que antes de que lo amáramos a Él, Él nos amó como hijos a través de nuestro Señor Jesús. Es muy bonita, ¿sí o no? O sea, no es tanto que es que nosotros amamos a Dios, no, Dios nos amó primero. Y por ese amor nosotros ya vivimos y respondemos. Por eso Jesús, de alguna manera, cuando estaban los grandes teólogos y los grandes dirigentes del pueblo de Israel, los que conocían la ley, y a los discípulos y a ellos les dijo, si ustedes no son como un niño, no van a entrar al reino. Porque el niño entiende que no ha hecho nada para que el papá lo ame. Que si el papá lo ama es por amor, por gracia, por misericordia, porque no ha hecho nada para recibir ese amor de Dios. Esto es lo que Pablo les está tratando de enseñar a los Gálatas acá. Y les está diciendo, la ley fue importante, no es que no sirve, no, fue importante y es importante para el pueblo. Pero la ley nos mostraba algo mayor y era Jesús. Y nos mostraba que ya no éramos esclavos de la ley, sino que ya nos convertimos en hijos de Dios. Y eso cambia nuestra manera de ver la vida. Ahora, la pregunta y el título, digamos, con el que comenzamos es, ¿somos verdaderos hijos de Dios? Porque Pablo menciona en el versículo 29, dice, ustedes ya son verdaderos hijos de Dios. Y esto me llevó a pensar en una imagen que tengo, que les quiero mostrar acá. Esta imagen es una foto muy mala porque me tocó sacarla de un video, pero esta foto es una foto que yo tomé en Haití cuando he ido varias veces a Haití a hacer algunas misiones con unos amigos. Y entonces yo veía los niños unos caminando y otros caminando con unos tanques de agua. Caminaban horas, caminaban mucho, desde muy temprano en la mañana, unos niños pequeñitos con los tanques de agua. Entonces yo les pregunté porque habían unos niños que cargaban los tanques de agua y otros no. ¿Y qué significaba? Pues obvio que eran trayendo agua de algunos pozos cercanos porque no hay agua potable, no hay acueductos ni nada de eso. Entonces yo veía a los niños de 5, 6, hasta 10, 12 añitos caminando con tanques de agua. Entonces yo les pregunté qué eran. Y ellos me dijeron, no, esos niños van a coger agua del pozo. Pero esos niños, normalmente me dijeron, los niños que usted ve con los tanques de agua son niños adoptados por algunas casas. Entonces yo les dije, ¿cómo así? Me dijo, miren, como aquí en Haití los papás se mueren tan rápido por salud o por problemas, entonces los niños quedan huérfanos. Muchos niños quedan huérfanos. De hecho, yo fui a varias casas donde habían 5 niños y no habían papás. La mayorcita, que tenía 12, 13 años, era la que cuidaba a los niños más pequeñitos porque los papás se habían muerto, o se habían ido. Entonces ellos me contaban que habían muchos niños huérfanos en Haití y que a veces quedaban unos muy pequeñitos de 5 o 6 añitos por ahí volando. Y las familias más ricas de la tribu, o sea, pues los que tenían papá y mamá y pues tenían otros hijos, los adoptaban a ellos porque pues estaban solitos. Pero los adoptaban y los volvían sus esclavos. Y entonces esos niños que cargaban el agua todos esos kilómetros para la casa eran los niños, hijos de ellos, pero esclavos a la vez. O sea, ellos los adoptaban como hijos, pero los esclavizaban a la vez. Entonces los hijos naturales de la familia no cargaban los tanques de agua, pero los esclavos, los niños adoptados, sí les tocaba cargar el agua. Y eso me llevó a pensar en esta imagen. Miren el niño como va cargando el agüita y iba pasando por ahí. Pero cómo esto nos lleva a pensar en, a veces podemos vivir la vida cristiana así, ¿sí o no? En que sí, o sea, a veces creemos que somos, pero a la vez también somos esclavos y seguimos esclavizados a muchas cosas. ¿Y entendieron este concepto de acá, no? Ahora quiero mostrarles otra imagen. Esta imagen es una imagen muy interesante de, adivinen quién. Ese es mi abuelo y ese soy yo. El año pasado, yo no sé quién tenía. No, esto fue como en el 98.
Pero esta foto, les voy a mostrar por qué esta foto salió, me la mandó mi mamá. Cuando yo miré esa foto, yo no la había visto. Cuando Lucas vio esa foto, Lucas dijo, ¿quién es este? Ese soy yo. Yo le dije, sí, ese es usted. ¿Y ese otro quién es? Y le dije, no soy yo en 10 años. Soy yo ya calvo. Pero lo interesante, porque miren, yo tengo 2 hijos y son hermosos. Y Violeta se parece mucho a mí, pero gracias a Dios se parece más a la mamá en muchas otras cosas. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Violeta, a pesar de que se parece mucho a Ale en su forma de ser. Pero Lucas es como una gota mía. O sea, en todo, en la forma de ser, en cómo se relaciona con las personas y todo. Y esa foto para él, esa emoción de él era, ¿y quién es este? Y él se fue corriendo por la casa. Mami, mire, ese soy yo. Entonces yo le dije, no, ese soy yo. ¿Cómo así? Él estaba más confundido que un loco. ¿Quién es este? Pero esto me llevó a pensar en esto. Si somos hijos de Dios, ¿significa que nos parecemos a quién? Esta es el ADN mío, es el de Lucas, es el de Violeta y por eso se parecen a mí. Y si somos hijos de Dios, el ADN, ¿de quién tenemos el ADN? O sea, nos tenemos que parecer a Dios. Tenemos la esencia de Dios en nosotros. Somos como Dios. Ahora, no somos dioses, es diferente, pero somos como Él es. Podemos ser como Él es. Podemos vivir como Él es porque ese ADN y bueno, ahora miren al abuelo. O sea, yo también me parezco al abuelo, sino gracias a Dios no estoy calvo todavía. Pues todavía, pero... O sea, uno mira eso y uno dice, uy, Dios mío, la genética es una cosa muy loca, ¿cierto? Es increíble. No. En el nombre del Señor. Jaimito, hermano. No, yo creo que mi abuela ahí ya tenía por ahí unos 35 años, ya estaba calvo, entonces, bueno. Como yo. Ahora, ¿cómo? Esto es para que usted se pregunte, ¿cómo lo ve Dios a usted? ¿Cómo la ve Dios a usted? Si uno mira a los que tenemos hijos o a los que no, pero piensen en sus papás, ¿cómo los veían sus papás o sus mamás a ustedes? Yo tengo una amiga que es igualita a la mamá. Yo le digo, usted va a ser así en 30, 40 años, igualita a su mamá. ¿Cuál es esa alegría y ese orgullo de los papás al ver a un hijo que se parece y que tiene como las facciones de uno, ¿cierto? Ahora uno de papá cuando ve eso en sus hijos. Ahora piense, ¿cómo se siente Dios cuando lo ve a usted? Cuando dice, es que yo lo creé así, esa forma de ser de Él, esa es mía también, dice el Señor. Yo lo hice de esa manera. ¿Cómo veo a Dios? Esa es una de las cosas que me parecen que son muy interesantes de este estudio de Gálatas. Pablo nos ayuda a entender y por eso les decíamos al inicio que Gálatas es un libro de formación cristiana, del discipulado, porque Pablo nos habla aquí de los problemas que todos nosotros tenemos, de cómo tratar de agradar a Dios, cómo tratar de que Él se plazca conmigo, cómo tratar de ganarme su amor. Y Pablo lo que dice es, no, es que ya lo hizo todo por ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es creer en Él, vivir como Él quiere que vivan, responder a su amor, no tanto a cómo ganarme el amor de Dios. Porque no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame o nos deje de amar. Dios ya nos ama. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Al ser hijos de Dios, usted ya tiene ese ADN de Dios. Usted ya se parece. Se tienen que parecer más cada vez a ese papá que usted tiene en los cielos. Esta mañana estaba leyendo una frase que me pareció muy bonita en un libro y quisiera compartírselas a ustedes. Miren esto. Dice lo siguiente, una idea falsa e ilusoria de Dios. Dice, una idea falsa e ilusoria de Dios ve a Dios como alguien que es muy bueno conmigo cuando yo soy bueno, pero me castiga implacablemente cuando yo soy malo. Esta es una noción patriarcal típica de Dios. Él es el Dios de Noé, que ve a las personas profundamente inmersas en el pecado, que se arrepiente de haberlas creado y resuelve destruirles. Él es el Dios del desierto que envía serpientes a morder a su pueblo porque se quejaron contra él. Él es el Dios de David, que prácticamente diezma a un pueblo porque su rey, motivado por el orgullo tal vez, lleva a cabo un censo en su imperio.
Él es el Dios que exige la última gota de sangre de su Hijo para que su justa ira, evocada por el pecado, pueda ser apaciguada. Este Dios, cuyos estados de ánimo se alternan entre la gracia y el ardor de su ira, es un Dios que es todavía muy familiar para muchos cristianos. Y es una caricatura del verdadero Dios. No existe ese Dios. Este no es el Dios que Jesús nos revela. Este no es el Dios a quien Jesús llama Abba. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que es nuestro papá. Un Dios que no se complace con la ira por nuestro pecado. Un Dios que no simplemente está feliz por lo que nos pasa. No, Dios es un papá bueno. Y yo creo que a veces el problema de nosotros en la vida cristiana es no alcanzar a entender profundamente este concepto de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos nuestros hijos. Así que esta mañana quisiera terminar con lo siguiente. Ustedes saben que nosotros siempre terminamos acá con un reto y es algo que nos lleva a vivir la práctica durante la semana de lo que hemos aprendido acá. Somos hijos verdaderos de Dios. Nos parecemos a Él, somos libres, somos herederos de la promesa que le hizo a Abraham a través de Jesús. Somos bendecidos por la obra de Jesús. Somos sus hijos, nos parecemos a Él, tenemos su esencia, su ADN. Tenemos que parecernos en muchas cosas. Yo por lo menos una de las cosas que me parecen muy interesante de ir entendiendo poco a poco este concepto es que usted ya no tiene que ser otra persona. Yo crecí en un cristianismo y yo mismo, no digo que es culpa de otros, sino que yo mismo pensaba que tenía que comportarme o tener unas cualidades y una personalidad más o menos así para que Dios me amara, ¿cierto? O para ser aceptado por Dios. Y entonces uno empieza a decir, no, es que usted tiene que ser, a Dios no le gusta que usted eche tantos chistes, es que Dios es serio y tal cosa. Entonces uno empieza como a volverse como, no, pues me toca agradar a Dios, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a entender que Dios, por ejemplo, que Dios me hizo como yo soy, ¿usted sabía eso o no? Dios lo hizo a usted como usted es. Que esa personalidad suya, que usted no ve en la Biblia que el Señor le diga a Pedro, pero que embarra lo que yo hice con usted. Usted tiene que ser diferente, usted tiene que ser como Juan. No, Él lo deja, lo ayuda, lo transforma, pero Él sigue siendo Pedro, con sus embarradas y todo. Lucas sigue siendo Lucas. Andrés sigue, cada uno con su personalidad. ¿Por qué Dios se deleita en cada uno de nosotros? Porque somos sus hijos, porque eso es parte de lo que Él es también. Yo creo que Dios es chistoso, Dios es alegre. El mismo Jesús echaba chistes y yo creo que a veces nos tomamos la vida muy serio. Entonces, el reto esta semana es lo siguiente, que usted ore. Este reto va a ser muy sencillo y no va a ser que usted hable con otras personas, sino usted. Durante esta semana, todos los días, por la mañana, cuando se levante o cuando se esté tomando un café o cuando esté leyendo la Biblia, yo quiero que usted repita esta oración al Señor. Muy sencillita. Y usted le diga al Señor, soy tu hijo, soy tu hija y tú me amas. Todos los días, levántese con eso. Señor, yo soy tu hijo y tú me amas. ¿Se la puede memorizar? Anótela. Anótela para que no olvide. No, mentira, es muy sencilla. Si algo le la mandamos al WhatsApp. Soy tu hijo y tú me amas. Sencillo, ¿sí? Soy tu hija, tú me amas. Y repita eso. Y trate de vivir de esa manera. Porque yo creo que uno de los problemas que hemos tenido nosotros es que tratamos que las personas cambien de vida y sean diferentes sin entender que son hijos primero. Y cuando uno es hijo y ama a Dios, uno va cambiando. Uno va diciendo, Señor, yo te amo y la verdad, yo quiero agradarte. No porque tengo que hacerlo, sino porque puedo y porque quiero. ¿Sí? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos orando entonces en esta mañana? Quisiera invitarlo para que ahí, por unos minuticos, cierre sus ojos y piense en Dios y en esa figura de papá que Él es para usted. Piensen que en esto que hemos hablado y en que somos sus hijos y que por ser sus hijos recibimos las bondades, la herencia de las promesas de Dios hechas a Abraham aún, de que somos libres, de que somos iguales, de que ya no hay
unos escogidos y otros no, de que ya no hay unos más importantes y otros no, unos favoritos y otros no tanto, sino que somos hijos de Dios y Dios nos ama por igual a todos. De que ya podemos vivir en esa libertad y que nos podemos parecer a Él. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, muchas veces piensan, Señor, todavía me parezco tanto a Andrés y no a ti. Pero este también es un llamado a entender que cada vez nos vamos pareciendo más a este Dios, a nuestro papá. Y que nuestra vida, que el discipulado, que la vida cristiana no es dejar de hacer algo o hacer algo para agradar a Dios, sino empezar a vivir como hijos de Dios. Y como hijos empezamos a tomar decisiones, empezamos a vivir la vida cristiana diferente, empezamos a caminar diferente porque queremos amar a Dios y agradarle, no para ganarnos su amor, porque ya no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, sino que respondemos a su amor, a su gracia. Señor, y aquí no estamos predicando ni hablando de una gracia barata que nos llama a decir, haga lo que quiera porque igual Dios lo ama. No, nos está llamando a entender que Jesús dio todo por nosotros, que no hay nada que podamos hacer, que no podemos ser fariseos en entender o en creer que por algo que hagamos Dios me va a amar más o Dios me va a bendecir, sino que Dios ya lo hizo todo, que lo que vivimos, lo que somos, lo respondemos por amor a ese Dios. Señor, y ayúdanos. Yo quiero que ahí le diga al Señor, Señor, ayúdame esta semana a vivir como tu hijo, a disfrutar la personalidad que me has dado, a disfrutar los amigos que me has dado, a disfrutar la vida que me has dado como tu hijo, porque esas son las buenas noticias, que el Señor nos llamó a vivir con Él, a caminar con Él en medio de este mundo que es difícil, pero que podemos vivirlo con la esperanza de que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre en el cielo que nos cuida, un Padre en el cielo que nos ama, al cual podemos acercarnos, y el otro domingo vamos a hablar más de este tema. Podemos decirle, Abba Padre, papito, papá. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Te exaltamos, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.